Estamos en comunicación con Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba. Pablo, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal, Eva y todo el equipo? Pablo, bueno, queríamos consultarte por el nuevo pedido de juicio político a la Corte que presentó el Frente de Todos, que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial. Queríamos saber un poco, bueno, qué irregularidades hay en la obra social y cómo viene funcionando justamente esta obra social y por qué llevan adelante la denuncia. Bien, sí, porque hay dos pedidos de juicio político, uno genérico que presenta el bloque, que incluye el tema de las obras sociales, pero de una manera sintética, y uno que presentamos con María Rosa Martínez, centrados, también dirigido a los 4 miembros de la Corte Suprema, pero sobre el tema de la obra social. ¿Qué te puedo contar de la obra social? En primer lugar, para que se entienda, la obra social de los trabajadores y trabajadoras judiciales no se rige por la misma ley de obras sociales generales, ¿no? Es más, no tiene ley. Habían quedado aparte con las obras sociales universitarias, que tiene que ver con la historia de que eran direcciones de asistencia que pertenecían a la universidad. Hace ya como más de 20 o 30 años salió una ley para las obras sociales universitarias, no así para la Corte Suprema, es decir, no tiene ley. En el 2008 se hizo la inspección, la Auditoría General de la Nación hizo una auditoría y encontró una cantidad de irregularidades importantes. Eso llevó a que la Corte Suprema en el 2008 hiciera una acordada y se diera un nuevo estatuto para la obra social. Un estatuto que incumplió de manera permanente. Luego hay otra auditoría que va del 2008 al 2021 que encarga la propia Corte Suprema de Justicia, donde se detectan muchas irregularidades. Entre ellas, por ejemplo, cosas sencillas como que una obra social no tiene un director de salud y no tiene un director administrativo, es decir, no tiene un presupuesto, no dice cuáles son las prestaciones que cubre la obra social o cuáles no y en qué casos. Esto derivó más de 200 denuncias de trabajadores de la obra social, que estamos hablando de una obra social de casi 100.000 afiliados, porque tiene que ver con la justicia federal de todo el país y con la de Cava. 2 de esas denuncias tienen que ver con malversación de fondos. Es un desmanejo completo y como a diferencia del resto de las obras sociales, cuando vos te querés quejar no podés ir a la Superintendencia de Salud, sino que caes en la misma corte, es decir, que solo podés ir a la justicia y la justicia esto termina llevando a la corte. El conjunto de irregularidades tiene que ver con esto, con los afiliados que no pueden acceder a sus propios derechos y con manejos bastante turbios números a los cuales tampoco tenemos acceso. Esperamos que a través del juicio político sí podamos hacerlo, pero entre otras cosas, qué sé yo, para un detalle, tenía a cargo la obra social Maqueda, pero no hay ningún acto administrativo de la Corte que diga que el responsable de la obra social es Maqueda. Maqueda delega la firma de cheques de la obra social en su sobrina, a la sazón no sin ningún antecedente en ese tipo de trabajo, salvo la confianza con su tío. Bueno, todo este conjunto de cosas nosotros nos pareció que era importante que tuviera una denuncia específica para que se pueda ver esta distinción entre ser ciudadano y trabajador, ¿no? El juicio genérico a la Corte Suprema tiene que ver con problemas que impactan a la ciudadanía, la división de poderes, tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. Lo que nosotros queremos hacer énfasis es que también esto tiene implicancias directas para los laburantes, para la gente de a pie, en este caso los trabajadores judiciales. Pablo, ¿y han pedido algunas medidas de prueba también? Eso ya está en el... Sí, igual que en el otro, esto hemos trabajado mucho con los sindicatos del sector y estamos pidiendo que se cite a la comisión a varios de estos trabajadores que han hecho denuncia, a distintos funcionarios y al mismo tiempo
que se incorpore toda la prueba, por lo menos 4 o 5 juicios que a nosotros nos parecen que son los más significativos para que sean discutidos también en el marco del juicio político. Pablo, ¿y cómo se va a desarrollar el trabajo en la comisión? Digo, hay varios pedidos de juicio político. Primero se va a avanzar con uno en especial, después se va a continuar con otro. Digo, ¿cómo lo van a ir, cómo van a ir sí, avanzando? No conozco el detalle porque yo no integro la comisión de juicio político. Probablemente la semana que viene, que comienzan las extraordinarias y seguramente se cite la comisión, se van a dar allí una estrategia de trabajo, pero el juicio político en general es un trámite que dura entre 2 y 3 meses para elevar la acusación. Primero se trabaja en la comisión, recordando que el juicio es político, ¿no? Todo lo que tenga que ver con delitos penales tiene que tramitarse en la justicia. Es una valoración política del cumplimiento de los deberes que tiene la Corte Suprema. Nosotros encontramos muchas irregularidades que vienen desde hace bastante tiempo. El tema de la coparticipación es un tema sensible, en el Consejo de la Magistratura también. Estos 2 temas tienen bastante tiempo ya, pero cuando aparecen chats en los cuales está claro que la Corte Suprema arreglaba con la oposición los fallos, o ves los chats del agua escondido y ves cómo esos mismos jueces dictan sentencias a favor del Grupo Clarín o a favor de los intereses de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, la cosa me parece que pasa de castaño oscuro, y a mí me parece que es muy importante el juicio político, no tanto como un trabajo puertas adentro del Congreso, sino como una instancia de visibilización de estos problemas. El juicio político va a tener sentido y va a cumplir su objetivo si logramos que la ciudadanía se interiorice y sepa qué es lo que pasa con la Corte Suprema. Pablo, hablabas recién de que la semana que viene se va a dar inicio a las extraordinarias. ¿Ves alguna posibilidad de que algunos de los temas que están en extraordinarias en el temario puedan llegar al recinto? Mira, ojalá. La oposición, sobre todo la de Juntos por el Cambio, ellos ya dijeron que mientras exista la denuncia del juicio político de la Corte Suprema no van a tratar ningún tema, incluso los temas con los que hemos trabajado ya con ellos y nos hemos puesto de acuerdo. Qué sé yo, el de agroindustria es uno, el de creación de universidades es otro, el de alcohol cero al volante es otro. Digo, hay varios de esos proyectos que tienen que ver con proyectos que ya hemos ido trabajando con la oposición, que lo lógico sería que se pudieran discutir, avanzar y aprobar de manera independiente del juicio político, que eventualmente, si no conseguimos el número para que se apruebe en el recinto, no se aprobará. Pero en esto hay un trabajo en tándem muy claro, ¿no? Todos juntos por el cambio, defendiendo la Corte, que después judicialmente respalda los intereses de Juntos por el Cambio en la política.